ahí el servicio incansable, Marcos 1 del 29 al 39. William Barclay dice, Jesús podría muy bien haber reclamado el derecho a descansar después de la experiencia emocionante y agotadora del culto de la sinagoga. Pero una vez más se le hizo saber la necesidad de su poder y una vez más él cedió a los demás, ¿no? Entonces, habíamos dejado la escena en los versículos anteriores, versículos más o menos desde el 25 más o menos, ¿no? Al 28, donde Jesús está haciendo, hermanos, una obra de sanidad, está expulsando un demonio y está en la sinagoga. En la sinagoga, obviamente sabemos que había un culto ahí que tenía que ver con las oraciones, la lectura de la ley y la exhortación al pueblo con referente al reino del Mesías. Y Jesús va a la sinagoga, va a enseñar, lleva a sus discípulos y ahí se manifiesta todo lo que ya hemos aclarado el domingo anterior con referente a este hombre endemoniado que estaba ya en la sinagoga y Jesús demuestra aquí su autoridad sobre el reino de las tinieblas. Ahora, lo que los versos a partir del 29 al 39 nos van a decir es que Jesús, ni bien terminó esta obra en la sinagoga, inmediatamente va a salir a hacer muchas obras más de servicio hasta la noche. Yo imagino que Jesús va a hacer su servicio por lo menos hasta la medianoche de ese día. La vez pasada habíamos dicho que estábamos examinando por lo menos un día normal en la vida del Salvador, en su vida de servicio, en su ministerio. Si a usted le pusiéramos una cámara de repente GoPro, una cámara o con un dron ahí que lo esté vigilando las 24 horas del día, y no sé si estaría tan de acuerdo en eso. Y varios hacen eso, está hoy de moda, ¿no? Hacer un video con 24 horas en la vida de tal persona, ¿no? Imagínense, 24 horas en la vida del pastor y una cámara que nos esté siguiendo todo el día. ¿Qué estaríamos haciendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Imagínense que estaría siendo eso transmitido en vivo. Esto es lo que Marcos está haciendo. Está haciendo una transmisión en vivo, pero de la época, ¿no? Y está narrándonos qué pasa con Jesús desde que se levanta hasta que se acuesta y hasta que vuelve a levantarse otra vez. Es todo un día, una jornada de trabajo incansable y el maestro es digno de admiración por toda la obra que él va a llevar a tantas personas. Cuando nosotros leemos superficialmente el texto y leemos que Jesús, bueno, de aquí se fue a hacer un milagro por acá, de acá pasó a sanar allá, después se fue a expulsar demonios por acá y luego vinieron, como que parece tan sencillo, ¿no? Pero son horas y horas y horas de estar atendiendo a gente, de estar caminando, de estar predicando a viva voz en un mundo donde no había micrófono, no había parlantes. Imagínate lo que es estar usando la voz todo el día, expulsando demonios, enseñando a la gente, proclamando el reino, mientras estás caminando en todo el polvo, en todo el calor del sol, estás atendiendo a miles y miles que tienen enfermedades, ¿no? Y estás lidiando también espiritualmente con los tantos demonios que estaban poseyendo ahí a las personas. Imagínate todo este día y al anochecer seguir trabajando y trabajando sin descanso, hermano. O sea, a veces nos quejamos de nuestras 8 horas de trabajo laborales o nuestros tiempos extra y decimos, wow, nadie trabaja como yo, ¿no? Pero a veces, hermanos, lo que hacemos es algo ya definido, algo costumbrista, algo que no demanda tanto sacrificio. O sea, cuando miramos la vida de Jesús realmente es digno de admirar, porque el servicio que él va a hacer es un servicio inagotable, incansable, es un servicio muy, muy grande, hermanos, que así nada más nadie lo podría realizar. Y por ahí vamos a entender el por qué Jesús, en su factor humano, demanda mucho la presencia de su Padre, su poder, obra en el poder del Espíritu Santo que le ministra, está en la llenura constantemente del Espíritu y está orando continuamente a Dios, su Padre, y está dependiendo de Él. Son las tres personas de la Trinidad obrando poderosamente, no es solo Jesús. Él se ampara en el poder del Padre y del Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos, podríamos resaltar esto para nuestros días? A veces nosotros pretendemos hacer la obra del Señor sin la dependencia de Dios, ¿no? Hacerlo con nuestra capacidad, hacerlo con nuestra fuerza, hacerlo con lo que ya aprendimos. Algunos salen confiados de un seminario, de un instituto teológico, porque ya supuestamente recibieron cierta preparación y hacemos las cosas en nuestra propia humanidad. Cristo era 100% hombre,
pero no hacía las cosas en su propia capacidad, dependía enteramente del Padre. Y por eso que podía llevar una labor tan admirable. El día de hoy, hermanos, que estamos en este mundo tan igual al mundo que vivió Jesús, Jesús nos dice que también quiere de nosotros un servicio así, un servicio inagotable, un servicio incansable, un servicio sacrificado, un servicio de amor, de esfuerzo, hermanos, ¿no? Es un sacrificio vivo en olor fragante al Señor, y sacrificio a vivo no es ponerte delante de un púlpito en una banca y cantar ahí por 2, 3 horas derramando lágrimas. Amén si ofrecemos una adoración hacia el Señor, pero no es todo lo que el Señor pide. Eso sería la parte más básica del servicio. El Señor nos pide es poner nuestras vidas en libación sobre el sacrificio de la fe, y esto es dar nuestras propias vidas por el reino de Cristo. Claro, ¿qué vida damos si apenas estamos saliendo de casa, si apenas cumplimos nuestro horario de trabajo y ya está, ¿no? Si apenas cumplimos nuestros horarios de ministerio, ciertos horarios de la semana y ya está, hacemos lo suficiente? Eso no es sacrificio, eso no es lo que Dios está pidiendo. La entrega que Dios nos está enseñando es a tiempo completo, es todas horas, es algo incansable. Ya salí de mi trabajo, bueno, sigo trabajando para el reino de Cristo, ¿sí? Llegué a casa y sigo trabajando. En la noche volveré a salir buscando un alma, haciendo un discípulo. Hermanos, esto es lo que nos toca para el tiempo de hoy. Trabajar incansablemente, porque la prioridad es el reino de Cristo y no tenemos mucho tiempo, ¿sí? No tenemos mucho tiempo, ¿ya? Algunos de vosotros ya está en una edad mediana, ¿no? Pasando los 50 años. Entonces no te queda mucho tiempo. Al pastor Jonathan todavía le queda un poquito, pero a muchos de ustedes todavía no. Ahora, no sabemos cuánto nos toca de tiempo en este mundo todavía, pero ponte a pensar que cada hora que pasa, cada día que pasa, es un tiempo menor para esforzarte y tener frutos en el reino de Cristo, ¿no? Cuando alguien cumple un año decimos, oye, un año más, ¿no? No es mentira, es un año menos, hermano. Es un año menos. Cada día que avanzamos, estamos más cerca, como decía Pablo, de nuestra salvación, en el sentido de la glorificación, nuestra consumación. Cada día que pasa, estamos más cerca de nuestra reunión con Cristo. Y amén por eso, y nos gozamos en que vamos a encontrarnos con el Señor. Pero el detalle es, ¿con qué te encontrará el Maestro? ¿Qué encontrará en tus manos? Ese es el detalle. ¿Qué hallará? O sea, mientras el mundo se está peleando hoy por cuándo vendrá, que si antes, que si después, que cuáles serán los eventos y las formas, Jesús hizo una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué hallará? ¿Qué hallará en el mundo? Hermanos, esto es lo importante. ¿Qué hallará Cristo en tus manos? ¿Estarán llenas de frutos o estarán vacías? En el Antiguo Testamento se estableció un principio en forma de ordenanza, de ley, y es que ante el rey, dice, nadie podía presentarse con manos vacías. Y de esa manera Dios, cuando dice, alguno que viene a mí, a mi altar, ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Hermanos, a veces cantamos, ¿no? Con manos vacías vengo a ti, pero es algo antibíblico, porque no puedo presentarme delante de Dios con manos vacías. Yo tengo que tener las manos llenas de frutos, como dice Pablo en Filipenses 1:11, con las manos llenas de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para alabanza y gloria de Dios. De manera que Dios no solo quiere adoración confesional, esa que ya hay bastante en los templos, donde están ahí alabando, glorificando con la boca. Dios quiere una adoración en sacrificio vivo, lo que nos cueste, como David diría, no ofreceré a mi Dios sacrificio que no me cueste. Hermanos, nos tiene que costar. Si no nos cuesta, no es sacrificio. Y si no es sacrificio, no es adoración, simplemente. Nuestro servicio no puede ser medido, regulado, no puede ser lo suficiente o apenas. Tiene que ser sacrificio que nos cueste, que derrame nuestra vida en el altar, que consuma nuestro ser en ese fuego del altar en el servicio al Señor. Y si no estamos dispuestos a este servicio, entonces no somos dignos, como diría Cristo. Esto es lo que Cristo está desafiando una y otra vez a los que quieren seguirle. Aquel que me sigue tiene que negarse a sí mismo, tiene que despojarse, tiene que dejar padre, madre, hijos, para que la prioridad de su vida pase a ser el reino de Dios. Si seguimos con la mentalidad, no, que el mío, que mi hijo, que mi esto, que tantas cosas, no sos digno, no somos dignos del Evangelio de Cristo. Aquel que pone sus manos en el arado, dice, y mira atrás, no es digno de mí. Cristo quiere un sacrificio completo. Hay que entenderlo, por favor. No quiere el 10%.
Hoy se están peleando por si el diezmo es de Dios. No, el 100% es del Señor. Dios quiere nuestras vidas completas. Y eso es lo que Cristo nos va a enseñar. Cuando los cristianos comprendan este principio tan elemental y tan básico, créame que recién las cosas van a cambiar para el reino de Cristo. Y recién podríamos contemplar el gran avivamiento del cual estamos sedientos y muchos están clamando, ¿sí? Estoy seguro que muchos están orando largos días y horas por un avivamiento, ¿no? Y estamos rogando y algunos estamos trabajando para que haya ese avivamiento, pero mientras el pueblo de Dios no entienda, no va a pasar esto, ¿sí? Este verso que muchos están recitando el día de hoy, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese verso no habla de un conocimiento teórico, ¿sí? Pedagógico o un conocimiento intelectual, un conocimiento teórico, ¿sí? Este conocimiento es experimental. El conocimiento que Dios demandaba de su pueblo era un conocimiento práctico, no algo que me llene la cabeza, no porque estoy llevando ya estudios y ya sé muy bien la Biblia. No hablamos de ese tipo de conocimiento, sino de un conocimiento experimental. Si tú lees el contexto de ese verso, Dios dice, mi pueblo no sabe quién soy, ¿sí? No me conoce, ¿sí? Y como no me conoce, entonces no me ama. Y como no me ama, entonces no me proclama, no se ve en su vida. Bueno, tristemente muchos están hoy en los templos, en las denominaciones cristianas evangélicas, haciendo liturgias, haciendo ministerios, haciendo tantas cosas, pero con el corazón alejados del Señor. Y estamos cumpliendo solamente de una manera religiosa la vida cristiana, pero no en una manera experimental. Dios quiere sacrificio vivo. Eso nos toca para el tiempo presente. Muchos añoran hoy del Evangelio prosperidad, bendición, ¿no? Sanidad y tantas cosas, vivir bien. Pero para este tiempo no es así. Para este tiempo lo que compete al Evangelio es sufrir, ¿sí? Es ser perseguidos, es confrontar el sistema. Es más, es confrontar el reino de las tinieblas. ¿Eh? Y cuántas promesas en la Biblia, hermanos, que a veces de una manera equivocada nos queremos apropiar cuando la mayoría de esas promesas están hechas a un pueblo involucrado, ¿sí? Un pueblo que está sirviendo, que está en la gran comisión, a un pueblo misionero. Para ellos son la mayoría de las promesas, no un pueblo que está sentado, no un pueblo que se acostumbró solo a cantar, no un pueblo que se acostumbró solamente a horarios y liturgias, sino un pueblo involucrado 100% en la gran comisión. Por ejemplo, esto de, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo lo dijo inmediatamente de dar su gran comisión. Cristo da esa promesa a los que están involucrados en la gran comisión, haciendo discípulos. No puedes apropiarte de esa promesa. Yo estoy con vosotros, hermanos, porque simplemente porque Él es omnipresente. No se refiere a su omnipresencia, aunque tiene que ver, sino que se refiere al respaldo que Él nos va a dar en ese ejercicio que cumplimos nosotros en su gran comisión. Él estará con nosotros para fortalecernos, darnos sabiduría, para librarnos del mal en la gran comisión. Pero si un cristiano está ocioso y un cristiano no puede o no quiere participar en la gran comisión, ¿cómo puede decir, ahí Él me dijo que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? No se cumple en ti la profundidad de esa promesa. Aquella promesa en Filipenses 4, cuando dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y el pueblo dice, amén, qué hermoso que Dios va a suplir mis necesidades. Sí, pero lee el contexto. Lo está diciendo a una iglesia que está, a pesar de su pobreza, dando y dando una y otra vez para el avance misionero en el mundo. Está dando sacrificialmente, por eso es que se le dice, recibí su ofrenda en olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Ahora, en base a esta ofrenda de sacrificio, a esta desmedida abnegación de parte de ustedes, mi Dios les suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y ahí está el cristiano que quiere apropiarse de las promesas, pero no de las condicionantes de la promesa. ¿Mm? Y casi todas las promesas que Dios hace a su pueblo aquí en el Nuevo Testamento, hermano, son promesas a un pueblo que cumple, ¿sí? A un pueblo que labora, que sirve, que trabaja. Y así es que Dios va a ir perfeccionándonos, ¿no? Muchos quieren las bendiciones, pero no el costo de las bendiciones. La salvación es gratuita, pero hermanos, la santificación, el ministerio, el crecimiento, la adoración, todo eso es costosa, ¿sí?
Claro que lo podemos ahora hacer porque estamos revestidos de Cristo y nuestro sacrificio es acepto delante del Padre por estar en Cristo. Y podemos hacerlo también ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que no solo mora, sino nos llena, nos capacita, nos fortalece, ¿te das cuenta? Por eso podemos ofrecer a Dios sacrificio vivo. No hay cristiano que me diga, yo no puedo. No hay cristiano que me diga, no, es que yo soy cobarde. No, porque Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere, hermanos, un pueblo ferviente y vamos a tener que insistir hasta ver, hasta ver en tiempo real que de verdad este pueblo está ofreciendo un sacrificio como Dios demanda. Hermanos, en la Biblia conocemos lo que sería el principio del fuego extraño, ¿sí? ¿Qué es el fuego extraño? Cuando habían sacerdotes que ofrecían a Dios incienso, que él no estaba demandando porque no era la línea sacerdotal que él había ejercido o no era la forma en la que Dios estaba estableciendo ese tipo de adoración. Y unos venían a ofrecer su incienso delante de Dios, Dios los consumía y decía, nadie puede ofrecer delante de mí fuego extraño. Para nosotros, en forma de principio, ¿qué sería el fuego extraño? Sería ese servicio que yo busco ofrecer a Dios, pero a mi manera, a mi gusto, de acuerdo a mi comodidad. Y no ofrezco ese servicio a Dios como Él lo espera, como Él lo ha diseñado o como Él lo demanda, sino que es como yo quiero. Ahora, muchos usan esto del fuego extraño solamente para aplicarlo al carismatismo, ¿no? Para aplicarlo a aquellos que están en los templos cayéndose de espaldas y haciendo una y otra bobería. Y está bien, pero también es aquellos que no están haciendo estas cosas, pero sin embargo están ofreciendo un servicio indolente, un servicio mediocre, un servicio, hermanos, que viene más bien de nuestro propio corazón que del corazón de Dios. Esto es un fuego extraño también, porque lo hago a mi manera, ¿no? Y entonces, ¿has escuchado? No, no, es que ya Dios me entiende, dicen algunos, ¿no? No, es que está bien, yo no estaré con la comisión de Cristo, yo no lo haré como se está indicando en la iglesia, pero ya a mi manera, ya yo veo, ¿no? Entonces uno lo hace individualmente, con su propia forma, y estamos ofreciendo a Dios, hermanos, a veces lo que se nos ocurre. Y bíblicamente, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se podía hacer esto, ¿sí? Cuando había que ofrecerle algo a Dios, tenías que ofrecerlo exactamente como Él pedía, exactamente. En el Antiguo Testamento vamos a ver, por ejemplo, en Malaquías, que él rechaza, ojo, no es que no daban adoración, sí la daban. En Isaías, en Malaquías, lee los profetas. Dios dice, oye, estoy harto de vuestras fiestas solemnes, de vuestros holocaustos, de vuestras lunas nuevas y días de reposo. Estoy harto de sus ofrendas. No es que no daban, sí lo daban, pero no lo daban como Dios pedía. Y a veces daban lo mejor también, pero no con el corazón que Dios pedía, no con la fe que Dios demandaba. Y Dios decía, no lo acepto, esto lo tiene aborrecida mi alma, y lo rechazo y lo tengo por abominación. Aquello que había sido establecido para lo sublime se volvía abominación cuando no se hacía conformar como Dios pedía. ¿eh? Y es por eso que podemos decir hoy, porque después Cristo, por ejemplo, cuando Él va a enseñar sus principios, dice, mira, si tú vienes a ofrecer a Dios a su altar y tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Ofrécelo nomás, que Dios sabe cómo lo estás haciendo. Ahí Dios entiende tu corazón. No, dice, deja tu ofrenda. Primero ve, reconcílate con tu hermano, y entonces ven y ahora sí presenta tu ofrenda, porque no lo voy a aceptar si es que no lo ofreces a la manera de Dios. Y ahí tenemos lo que llamamos las oraciones interrumpidas, porque el Señor dice, cuando oréis, perdonad en vuestros corazones. Si no perdonan a sus hermanos, Dios tampoco les perdonará, no escuchará sus oraciones. Es así de sencillo. Yo no puedo ofrecer a Dios lo que a mí se me ocurra, como yo espero, sino como Él quiere. Si no, Dios no lo acepta. Así de sencillo. Así que ese concepto de que no importa cómo adoremos con tal que Dios acepte toda la oración, eso es mentira. ¿Has escuchado eso? No importa lo que están haciendo en ese templo, en esa iglesia, o en esa denominación, con tal que es adoración, todos adoramos al mismo Dios y Dios acepta todo. No, no es así. Dios no acepta ningún tipo de adoración o servicio que no sea conforme a lo que Él ha establecido. A Moisés se le dijo, Moisés, harás todo conforme al diseño que se te mostró. Moisés no podía hacer sus querubines mirando para el costadito porque ahí están mejor, se ve mejor la carita de los querubines. No, Moisés, tenías que hacerlo con la carita abajo porque así lo estableció Dios.
Moisés no podía establecer, oye, ¿por qué un propiciatorio de bronce? Mejor lo hago de plata o de oro, ¿qué es más precioso? No, tenía que ser de bronce, como indica el Señor. ¿Eh? Oye, pero poner gradas, mejor pongo escalones que se vean bonitos adornados con oro. No, tenía que ser gradas, porque el Señor lo instituyó, lo diseñó así. Moisés, harás todo conforme al diseño que se te mostró. Luego esos planos fueron transmitidos hasta David. David le transmite los planos a Salomón y le dice, así harás el santuario, conforme a lo que Dios ha establecido. Cada medida, cada pieza, cada mobiliario, cada material que se ha de usar, todo era conforme al diseño que Dios pedía. Y esto era desde lo más material hasta lo más espiritual. Dios miraba hasta el corazón con lo que se hacía. Todo tenía que ser conforme a lo que Dios había establecido. Dios no acepta toda ofrenda, por más que sea ofrecida de todo corazón, si no hablemos de Caín, que presenta de lo mejor de su tierra y Dios no lo acepta, simplemente. Dios acepta solo lo que Él ha establecido. ¿Sí me va a entender? Ese principio la iglesia tiene que tener hoy. No es lo que apenas puedas dar, no es lo que es el suficiente esfuerzo que hagas, no es a tu manera ni lo que se acomode a tu horario, tu agenda o tu capacidad. No es que, ay, que Dios ya sabe que yo estoy muy ocupado, que yo paro 25 horas a la semana trabajando, entonces apenas puedo el momento del culto y eso, cuando llego a mitad de la prédica, bueno, Dios me comprende, estoy ahí 15 minutos, pero eso es todo lo que yo doy al Señor y Él lo acepta en odor. No, no te engañes, no te engañes. Si no es un sacrificio como Dios establece y como vemos en el modelo de Cristo, Dios no lo acepta y punto. Y por eso que tenemos una iglesia el día de hoy, una generación de creyentes, hermanos, enclaustrados en la tradición y en la religión, pero no en la adoración. Ya no hay poder, ¿sí? Ya no hay avivamiento. Y pregúntense por qué. ¿Qué estamos ofreciendo a Dios? Veamos el ejemplo de Jesucristo. Y querramos decidir hoy de todo corazón, hermanos, seguir este modelo de servicio. Estamos viendo el servicio solo en un día de trabajo, imagínate. Con razón el apóstol Juan dijo, oye, si yo escribiría en unos libros todo lo que Cristo hizo, no alcanzarían en el mundo los libros para escribir. Dios mío. Si solo un día, hermanos, nos da para enseñar sermones y sermones, ¿no? Imagínate que si se hubiese escrito cada detalle de la vida de Jesús. Dios mío. Nuestras Biblias pesarían, pero toneladas, ¿no? Porque sería inagotable. La tinta se acabaría. Ahora cuenta cuántas bendiciones Cristo ha hecho en tu vida. Por un momento intenta contar lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿sí? Lo que Él te ha dado por gracia. ¿Sí? ¿Lo pudiste contar? Volvámonos como Abraham. A ver, Abraham, sala a las estrellas y cuenta las bendiciones. A ver, cuenta cuántas estrellas hay. Te vas a pasar la noche contando, hermano, y no vas a poder. Alguien me podría decir, a mí solamente me dio 7 bendiciones, a mí solamente me dio 10. ¿Alguien puede contar las bendiciones que hemos recibido en Cristo? Las riquezas que hemos recibido en Él. Ahora, ¿por qué le damos entonces a Dios un servicio medido, limitado? Dice la Biblia, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, el cual nos da también con Él todas las cosas. ¿Por qué nosotros sí le medimos a Dios? ¿No? Pastor, ya pasamos, pasamos 5 minutos ya el horario, por favor, ya. ¿Por qué nosotros sí medimos a Dios? Cuando Él quiere hablarnos, cuando Él quiere tratar con nuestra vida, cuando Él quiere usarnos como instrumento, ¿por qué le medimos? Horarios, días, lugares, todo medimos. ¿Por qué no atendemos el llamado del Maestro que dijo, llegará el tiempo que no adoren ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad? No depende de lugares, no depende de horarios, no depende de liturgia, no depende de religiones, depende de entender quién es el Señor, ¿sí? ¿Y qué merece? Y entonces nuestro servicio no va a ser medido. ¿Por qué queremos ofrecer a Dios nuestro servicio, nuestra ofrenda, nuestra adoración? Con medidas, cuando Él lo dio todo. Trata de contar las bendiciones del Señor. Ahora cuenta lo que tú le das al Señor. Cuenta tu servicio, cuenta tus horas, cuenta, hermanos, tu obra. ¿Cuánto le das al Señor? ¿Es el 100% o es de lo que te sobra?
¿Qué ejemplo en la Biblia que los que menos tenían eran los que más se daban al Señor? El ejemplo de la viuda en el Antiguo Testamento, la viuda de Sarepta, el ejemplo de la viuda pobre en el Nuevo Testamento con Jesús, que dio todo lo que tenía, el ejemplo de los macedonios en Corintios, 2 Corintios 8, que a pesar de su pobreza ellos daban y rogaban darse de todo al Señor. ¿eh? Son ejemplos, hermanos, que no han sido puestos en vano. Ahí está el Señor Jesucristo, que literalmente renuncia a todo, tanto que dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y ahí está, sirviendo, sin riquezas, sin títulos, sin posiciones, hermanos, sin nada, sirviendo al Señor con lo mejor, con todo su ser. ¿Por qué hoy ponemos parámetros? No, es que pastor, es que yo no sirvo al Señor así porque apenas me está alcanzando para el pan de cada día. Yo no sirvo al Señor porque tengo otras ocupaciones, tengo carreras que cumplir, mis profesiones, ¿no? Es que yo tengo hijos, pastor, yo soy como Jacob, tengo mis 12 hijos y ahí tengo que cuidar a mi tribu en mi casa. Entonces, ¿cuándo están poniéndole obstáculos al servicio al Señor que en realidad no son obstáculos? Si tú lo miras bien, así usted estaría hoy postrado en cama por una enfermedad, sería un instrumento poderoso en las manos del Señor. No hay límites cuando Cristo quiere usar tu vida. ¿Por qué hay que ponerle los límites? Los únicos que ponemos esos límites somos nosotros. Pero Cristo no. Cristo nos va a enseñar a servir sin limitación alguna. Muy bien, aquí vamos a ver por lo menos 3 eventos, hermanos. Iba a poner 4, pero dije, la Biblia dice misericordia quiero y no sacrificio, así que vamos a tener misericordia de los hermanos, ¿no? Voy a poner 3 eventos, ¿no? Y el primer evento tiene que ver con la sanidad de la suegra de Pedro, del 29 al 31. El segundo evento tiene que ver con los milagros a la puesta del sol. Y el tercer evento tiene que ver con después de una jornada de trabajo, así le hemos puesto. ¿Qué pasa después de la jornada de trabajo? ¿Sí? Así que vamos por orden. Primero vamos por el primer evento, la sanidad de la suegra de Pedro, del verso 29 al verso 31. Leemos en nuestras Biblias, ¿sí? Marcos capítulo 1 dice a partir del verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Aquí tenemos la naturaleza, hermanos, de un milagro efectuado en privado, ¿sí? Curiosamente, la fama de Jesús, hermanos, creció en Galilea. Ya hemos mencionado eso, ¿no? La fama de Jesús crece abismalmente en Galilea eh, a través de una forma privada, porque Jesús va a hacer cosas en lo íntimo, en lo privado, en lo personal, y esto de carácter privado es lo que le da fama, vamos a decirlo, una fama, pero más grande, mayor, ¿no? Y eso ahí nos habla de un principio, lo que el mismo Señor Jesús dijo, ¿no? Tú quieres servir a Dios, hazlo en lo íntimo y en lo privado, ¿no? Y luego el Señor te recompensará en lo público. O sea, hablamos que la primera clase de servicio y adoración que el Padre está esperando es en lo íntimo, ¿sí? En nuestro corazón, en nuestra alcoba, con los nuestros, de repente a círculo privado en nuestras casas. Y Jesús ponía en su ministerio igual importancia a las masas, como cuando salía a la sinagoga o a la ciudad o al templo, pero también le daba importancia a las casas. Cuando él iba a una casita, ¿sí? A alguien, a una casa de su discípulo, a una casa de alguna viuda, a una casa de algún necesitado, incluso casa de publicanos y algunas casas de algunos pecadores. Jesús ponía igual atención, igual importancia al servicio a las masas que así sea a uno solo. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, ¿no? Tenemos el ejemplo de Saqueo, de Nicodemo. Jesús se daba igual para miles como para uno. Y ahí está el gran ejemplo de las parábolas en Lucas 15, una triada de parábolas, pero preciosísimas, cuando hablamos de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Jesús le daba importancia a uno que a 99, valía lo mismo. Y esto en el servicio cristiano tiene que ser así. Si quieres avivamiento, hermanos, tienes que también ir diferente a lo que el día de hoy va el mundo, porque el mundo hoy le da más importancia a lo público, ¿sí? Al llenar estadios, a las transmisiones que tengan miles y miles de seguidores. El mundo de hoy, hermanos, le da importancia más a la fama, ¿no? A la fama. Como diría Marcos Vidal en una de sus canciones, nos seduce más las luces y el impacto emocional, ¿no? El cariño de las masas
que lo que yo prefiero, más bien ser un cristiano a la lumbre de mi hogar y llorar con los que lloran y reír con los que ríe. Y ahí tener a un amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne y dejó su gloria y habitó entre nosotros para salvar. Hermanos, necesitamos aprender del Maestro. Estamos en un mundo donde todos quieren ser famosos hoy. Todos sueñan con hacer sus canales, sus streaming, y la mayoría incluso lo quiere dar por medio de la música, ser cantantes cristianos, artistas cristianos, el día de hoy están abundando. Porque todos quieren hoy servir a Dios desde las masas, desde la fama, pero ya no hay servicio en lo íntimo, ya no hay servicio en el calor del hogar, ya no hay servicio ahí en el barrio con los vecinos, ya no hay servicio en la comunidad, ya no hay servicio cuando nadie nos ve. Ahí nos olvidamos que somos cristianos muchas veces. Nos olvidamos de la gran comisión. Hermanos, así nadie nos esté viendo. Debemos servir a Dios con el mismo amor, con el mismo calor, con la misma dinámica, con el mismo ímpetu y ganas, hermanos. Necesitamos aprender del Maestro. Él servía en un estadio lleno como servía en una casa privada donde nadie le veía. Y esto es lo hermoso que vamos a ver en esta ocasión, ¿sí? Vamos a ver entonces la sanidad de la suegra de Pedro. Número uno, vamos a ver en primer lugar el verso 29 nos informa que este suceso tuvo lugar inmediatamente después del milagro en la sinagoga. ¿Qué había pasado en la sinagoga? El Señor había expulsado un demonio y aparentemente era un demonio muy fuerte. La Biblia dice que al salir da grandes voces para ahuyentar a todos y también sacude al hombre con fuerza y la idea es que lo sacude en medio de la multitud, ¿te imaginas esto? O sea, un gran número de hombres no pudieron contra este demonio, era muy poderoso. Y ahí está Jesús con su autoridad, con su sola palabra, lo echa fuera, ¿no? Con su sola presencia, el demonio sale huyendo. Ahora, dice el verso 29 que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés. Recuerda que Simón y Andrés son hermanos, están viviendo en la misma casa y probablemente ahí también haya venido a vivir la suegra de Pedro. O también haya sido al revés, ¿no? Pedro haya ido a vivir a la casa de su suegra. Era común en la época, si es que acaso la suegra era viuda y él estaba casado obviamente con su hija, era común que él vaya a vivir a su casa y asumía de repente el papel ahí del varón de la casa, ¿no? Del padre de familia. Muy bien, estas escenas ya las vamos a ver en otras partes de la Biblia, que era algo común. Ahora, lo primero que me llama la atención, hermanos, es el desgaste de energía que hay que realizar para hacer una obra espiritual. Y cuando uno hace una obra espiritual, también el cuerpo se cansa, ¿eh? También el cuerpo lo siente. Bueno, de por sí, estar caminando para predicar, alzando la voz, ¿no? Estar en el calor del día, todo eso implica un cansancio. Pero encima de eso, Jesús administra una obra que demanda poder. ¿Recuerdas tú cuando hubo una mujer en la multitud, esperó que Jesús estaba pasando por ahí, esta mujer estaba muy enferma, 12 años de flujo de sangre, y entonces Jesús pasa y ella toca el borde de su manto, ¿no? Lo toca con fe, entonces Jesús siente, no le toca su cuerpo, le toca su manto, el borde de su manto. Y entonces Jesús dice en el griego, virtud ha salido de mí, ¿no? Poder, dinamis. Hay algo que sale de mí. Esto es la descarga de energía del poder del maestro que sale para obrar, obviamente, el milagro. Ahora, entonces lo que entendemos es que cuando se ejecuta algún tipo de milagro por parte de Jesús, no solamente se está estableciendo o ejerciendo su autoridad, sino también su poder, virtud que sale del mismo Señor, de su esencia divina, ¿sí? Y cuando hacemos nosotros, hermanos, el día de hoy, una obra similar, vamos a experimentar lo que es el cansancio. Lo experimento, por ejemplo, después de una predicación. Uno parece que ha empujado un camión grandísimo, porque uno no se explica, oye, solamente uno ha hablado, ¿no? Pero experimentas un cansancio, hermanos, que de verdad los pastores que han trabajado los días domingo me pueden entender. Los días domingo que trabajamos desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Y no solamente en los cultos, en las prédicas, sino estamos discipulando, estamos aconsejando, estamos yendo de aquí para allá, atendiendo a nuestra familia y terminamos el día, pero que el lunes no queremos conocer a nadie. ¿No? El lunes normalmente se toma como el día de descanso para los pastores, ¿no? Aunque qué descanso, apenas algunas horitas porque no se puede. Pero ahí está, el cansancio que demanda el servicio espiritual. También, hermanos, cuando uno hace una obra de calibre, como lo que Jesús está haciendo aquí, de calibre muy, muy espiritual. Recuerdo aquella oportunidad donde en nuestra iglesia, ya les contesto, así que brevemente solamente les resumo, lo que pasó una vez en pleno culto que teníamos nosotros,
y hubo una manifestación de un espíritu ahí que se introdujo a uno de los asistentes que estaba viniendo ahí por primera vez a la iglesia, estaba recién llegando a unas semanas con nosotros y de pronto en plena mañana, hermanos, a plena luz del día, se manifiesta este espíritu inmediatamente después de la predicación. Ahora, oramos al Señor, oramos mucho por todo esto, parece que pasó, volvimos a la noche, al culto de la noche, y nuevamente volvió la escena, y entonces un grupo de hermanos nos colocamos delante de la persona y comenzar a clamar al Señor con intensidad en el momento hasta que la persona volvió en sí, y le pude compartir el Evangelio para que entregue su vida al Señor, y a partir de ahí ya todo cesó. Pero yo recuerdo que cuando salí del templo y iba a mi casa, experimentaba un cansancio muy particular. Nunca antes lo había experimentado, ¿no? Porque sabía lo que era el servicio domingo a domingo y sabía que obviamente era cansado, pero esa vez me sentí extenuado, cansado, como si hubiera corrido kilómetros, ¿no? Como si hubiese empujado ahí automóviles o camiones, y yo me sentía cansadísimo, muy cansado, de verdad, y no me lo explicaba. Ahora, después, cuando conversamos con algunos hermanos de la iglesia y más o menos comenzamos a ver nuestras experiencias de lo que habíamos vivido, todos sin duda comenzaron a decir, oye, yo también experimenté ese cansancio, oye, yo también me sentí fatigado, caímos rendidos a la cama, estábamos cansadísimos, ¿no? Y ahí comencé con uno de los hermanos de antes, de mi antigua iglesia, que me había discipulado, le comenté y dijo, sí, es normal, me dijo. Es normal, cuando uno sirve al Señor, hay una lucha ahí de energía, ¿no? Porque los espíritus, los espectros son energía. Y al el Señor usarlos a ustedes, de todas maneras, ahí el Señor los utilizó como instrumentos para poder contra estas huestes de maldad. Y entonces es natural que sus cuerpos también sientan este desgaste. Y entonces cuando estaba viendo esto, lo que Jesús está expulsando, no solo uno, va a que en un solo día va a expulsar a muchos demonios. Dios mío. Y yo digo, si una experiencia como esa a nosotros nos dejó agotadísimos, imagínate a Jesús en su humanidad, recorriendo las calles, con hambre, proclamando y expulsando demonios. Yo me imagino que el cuerpo del Señor estaba exhausto, cansadísimo. Yo no puedo imaginar lo que Él está sintiendo de verdad. En parte hemos experimentado un poquito, pero eh, reconozco esta gran capacidad del maestro, qué tremendo. Así que esto de saliendo de la sinagoga tiene mucha profundidad aquí. Ahora, es normal cuando se ha hecho las excavaciones aquí en Capernaum, hay una sinagoga y alrededor de la sinagoga se han encontrado restos de viviendas, ¿no? De casas pequeñas. Entonces, con mucha probabilidad, y justamente en el siglo IV, en una de esas casas se erigió una, ¿cómo se llama? Como una tipo capilla, ¿no? Como una capilla ahí, porque estaban seguros que esa era la casa del apóstol Pedro y estaba cerca de la sinagoga de Capernaum. Entonces, lo que Marcos nos relata con la arqueología se armoniza perfectamente, ¿no? Había una sinagoga y alrededor de la sinagoga había muchas casas. Recuerda que esta es una ciudad muy pequeña también, no es muy grande, ¿sí? Y bueno, entonces tiene mucho sentido lo que él dice, ¿no? Saliendo de la sinagoga, van a la casa de Simón Pedro, y creo que la cercanía y también lo que habían experimentado desde la mañana sirviendo, obrando milagros, haciendo proclamación del Evangelio, ya el cuerpo estaba cansado. Y probablemente están yendo a la casa de Pedro para almorzar o quizás descansar un poquito, aunque Jesús en su omnisciencia sabía que no iban a descansar. Y yo creo que aquí Jesús va a ir a la casa de Pedro primero pensando en sus discípulos, pensando en los demás, porque si por él fuera, ya él nos demostró antes, cuando hemos visto los 40 días de ayuno en el desierto, que él podía estar y podía hacer un sacrificio sin comer, sirviendo al Señor. Lo demostró también con la mujer samaritana, ¿no? En pleno desierto de Samaria, sin almorzar, y está ahí ganando a alguien para Cristo. Así que si fuera por el maestro, quizás él hubiese decidido de la sinagoga irse a seguir sirviendo, proclamando, pero va a la casa, yo creo más que nada pensando en sus discípulos. Sabía que el trabajo no acababa ahí. De repente los apóstoles pensaban que sí, ¿no? Ya vamos a la casita, vamos a almorzar, de repente un pollo a la brasa, una pachamanca peruana, y iban a disfrutar ahí de la comida y se iban ya a descansar de la jornada. Pero Jesús sabía
que necesitaban fuerzas porque el trabajo iba a continuar y a continuar. Así que todo esto, observamos de esto desde la salida de la sinagoga hasta llegar a la casa de Simón Pedro. Ahora, se hizo una parada en la casa de Pedro y Andrés y determinamos aquí que Pedro era casado, ¿ya? Pedro era casado. Esto no hay dudas, no hay duda, aunque la Biblia literalmente no está repitiendo cada instante que Pedro era casado, así como tampoco repite el estado civil de cada uno de los apóstoles o discípulos. No hay necesidad, esto está implícito en el pasaje, ¿sí? Entonces Pedro era casado, uno, porque ahí iba a la casa de su suegra, ¿no? Y dos, en 1 Corintios capítulo 9, verso 5, Pablo es el único escritor ahí del Nuevo Testamento que hace mención de Pedro que trae a su mujer. Así que con mucha probabilidad la esposa de Pedro lo acompañó luego a los viajes misioneros que él iba a realizar. Y ahí tenemos a Pedro que estaba casado, de esto no hay duda en la escritura, ¿sí? Número 3. La comodidad de la casa era embargada por una tristeza particular. Recuerda, hermanos, que están yendo a un sitio más acogedor, más cómodo, porque ya era más privado, en la casa de ellos, de repente a descansar un poquito, pero al entrar en la casa nada más, ven a una mujer anciana postrada en cama, ¿sí? Así que obviamente la familia no la estaba pasando muy bien, que digamos. Jesús sabía que esta familia le iba a servir, pero tampoco era indiferente al dolor y a la necesidad de la misma familia. Esto nos recuerda, hermano, que cuando Cristo nos llama al servicio, no debemos poner excusas de nuestro bienestar o el de nuestra familia. Muchos dicen, no, pero mi casa, no, pero mis hijos. Hermanos, qué mejor que depositarlo a las manos del Maestro. Tú solamente haz lo que Él te ha llamado a hacer. Tu familia va a estar más que bien, pero tengo ahí a mis hijos que tienen debilidad o son propensos a enfermarse. Hermanos, confía en el Señor, ¿sí? Confía en el Señor. Esto es fe. La fe no solo es necesaria para salvación, la fe no solamente es necesaria para crecer, ¿sí? La fe también es necesaria para servir al Señor, porque muchos ponen tropiezo a su servicio, o no, porque voy a cuidar a mi familia, por eso no sirvo en el ministerio o en la gran comisión. Cuando usted sirve al Señor en lo que Él le ha pedido, usted se está ocupando en los negocios del Padre, ¿sí? Él se ocupa de lo suyo también. El Padre toma en consideración sus necesidades y también sus dolores. Así que vamos a ver ahí que había una tristeza particular, ¿no? Esta palabrita que Marcos va a usar, que dice acostada, ¿por qué simplemente no dice con fiebre? Hermanos, uno puede tener una fiebre ligera, ¿sí? Y uno puede tener una fiebre que sinceramente ya no puede sostenerse en pie. Cuando la Biblia señala aquí acostada, esto denota la gravedad de la enfermedad. En este milagro que va a ser privado, ¿sí? Porque está dentro de la casa, ahí no está la multitud, ahí está simplemente Jesús y estos 4 discípulos que él había escogido. Estaba ahí la familia de Pedro y Andrés, y un milagro privado. Pero que la mujer esté acostada demanda necesariamente que la fiebre era muy, muy grave, muy alta. Ahora, qué interesante, después cuando vemos la naturaleza del milagro, ¿sí? Vamos a ver estas dos palabritas, enseguida e inmediatamente. Enseguida e inmediatamente. Estas palabritas se van a aplicar con frecuencia en este evangelio. En esta oportunidad, por ejemplo, dice, y la suegra, verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida, ahí está, le hablaron de ella. O sea, ni bien ingresamos a la casa, vemos el escenario triste de alguien postrado en cama, de repente hay algunos atendiéndole con un semblante de repente cabizbajo, muy triste, y enseguida le hablaron de ella. Los que le hablaron forzosamente tienen que ser Pedro, y, o sea, Simón y Andrés, ¿no? Que son la familia de esta mujer y la conocían. Muy probablemente aquí estamos determinados también que Pedro amaba mucho a su suegra, ¿no? Algo que el día de hoy también, hermanos, debe calar muy mucho en nosotros, en un mundo donde nos ha puesto muchos prejuicios y muchos paradigmas. Se tiene a las suegras el día de hoy como sinónimas de no sé qué, de brujas, ¿no? De espantapájaros, como que no, la suegra es lo peor, pero hermanos, las suegras en la Biblia eran muy apreciadas. Recuerda nomás a Ruth y a Noemí, ¿no? Y aquí estamos viendo a Pedro, que dice, Señor, por favor, sana a mi suegrita, por favor. Me encanta
este chupe de camarones que nos hace la suerita. Me encanta este tacu tacu, qué rico, por favor, señor sana. Y vemos a Pedro que ama, tiene una buena relación con su suegra, con su familia. Es más, muy probablemente la estaba sosteniendo, la había acogido como una madre, ¿no? Que era lo normal en esta época. Y esto, por supuesto, hermanos, nos habla mucho. A las suegras hay que quererlas como a madres, ¿no? Es un principio nada más que extraemos de la historia. Alguien debe decir ahí, oye, Pedro debe haberse portado muy mal con el Señor, ¿no? Pedro debe haber sido muy estresante. ¿Por qué? Porque Jesús le sanó a la suegra, pues, ¿no? Para que Pedro se ponga bien, bien, bien firme, no sé. No, hermanos, es el amor, ¿ya? Es el amor, es la ternura, es el cariño de un hijo hacia una madre. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, le hablan, ojo, que ellos no son indiferentes tampoco, ellos no están teniendo por menos en la situación y tampoco son unos aprovechados. Lo que vamos a ver aquí, que hasta esta altura ya habían pasado semanas que están con el maestro, ellos ya habían aprendido a trasladarles sus necesidades a el Señor. Lo que todo buen discípulo debe hacer. Todo buen discípulo que está en la gran comisión de Cristo, aprendiendo del maestro y sirviendo en la gran comisión, le traslada al maestro, al Señor, sus necesidades, ¿sí? Le habla de sus intimidades. Mira, Señor, tengo esto, esta carga estoy pasando, esto está pasando mi familia, Señor. No es condicional, ¿sí? Si el Señor no quiere sanarnos, no quiere hacer un milagro, igual nosotros le vamos a servir. Pero aprendimos en esta estrechez, en esta comunión. Acuérdate que Jesús primero los había llamado, dice, para que estén con él y después para enviarlos a predicar. Así que había una comunión estrecha entre Jesús y los discípulos, tanto que ellos tienen la confianza de contarles de su. Y de repente le decían, esta suegrita, este señor nos atiende muy bien, nos hace la comida, es una mamita para nosotros. Le hablaron muy bien de repente, ¿no? No sé, pero le dijeron, obviamente, su necesidad. Ahora, mira la siguiente palabra, es inmediatamente. Dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre. Ahora, esto es interesante. Número uno, por la palabrita inmediatamente y también enseguida, que son las palabras más repetitivas del evangelista Marcos en todo su evangelio. Ya sabemos por qué, lo hemos visto en la introducción, porque él está mostrando más que nada el servicio, el lado del servicio. Ahora, también otra cosita que llama la atención es que los cuatro evangelistas, los cuatro van a mencionar esta historia. Algo que para nosotros, si lo estamos viendo así, ¿no? Nos causa un poco de curiosidad. Oye, el detalle de que se sane simplemente a la suegra en un sentido muy íntimo, muy personal, pero que los cuatro evangelistas se hayan tomado líneas para contar de este hecho, nos dicen que esto no es un evento cualquiera. ¿Mm? Hay eventos que algún evangelista no contó, que otro sí contó, el otro dijo, ¿para qué voy a contar si el otro ya lo contó? Y obviaron, pero este evento los cuatro lo van a contar. Y cada uno va a aportar algo. Por ejemplo, cuando esto habla de lo que está postrada, algunos van a usar ciertos términos muy distintos para explicarnos la condición de la mujer. Algunos va a decir, estaba gravemente, ¿no? Estaba gravemente enferma o estaba con gran fiebre, o estaba, o sea, en el idioma original vamos a ver que cada uno comienza a aportar algo diferente para entender la prioridad o la gravedad en la que ella se encontraba, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando contamos también lo de la sanidad, también hay algo especial que cada uno de ellos va a ir añadiendo, ¿no? Cada uno nos va contando, por ejemplo, Lucas, que Jesús extiende la mano. Marco nos va a decir que la toca en el sentido como que la fuera a abrazar y la levanta con mucho cariño, ¿no? Y entonces vamos a ver esto que cada uno va aportando una mirada distinta de este gran milagro. Lo cual, hermanos, en una posición personal, me lleva a mí a pensar que aquí la suegra de Pedro se convierte en un tipo de Israel en su restauración. No sé si usted se animaría a ver así, pero vamos a ver un poquito de este detalle. Número uno, la suegra está postrada. O sea, uno puede tener una fiebre y sin embargo seguir trabajando, ¿no? Varias madres me dicen, yo con fiebre y todo, estoy ahí que cocine haciendo muchas cosas. Bueno, esta fiebre no le dejaba a ella hacer nada, lo cual indica una gran enfermedad que la tenía postrada. Es decir, que no podía hacer nada, ¿no? Estaba estancada, vamos a decirlo.
Otro, la fiebre, según todos los estudiosos, hermanos, en la Biblia, es un símbolo de pecado, por lo mismo que produce la debilidad, ¿no? El fuego del juicio, todo lo que ya llama a pensar en fiebre es un símbolo de pecado. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que cuando la suegra estaba enferma de fiebre, quiere decir que ya estaba en pecado. No, sino que a rasgos grandes en la Biblia, en panorama, la fiebre a veces es sinónimo de pecado. Ahora, Jesús, interesantemente, reprende la fiebre, aunque nosotros sabemos que la fiebre el día de hoy no es la enfermedad. La fiebre en realidad es la causa de la enfermedad. La fiebre viene a causa de infecciones, ¿no? Y las infecciones son como, hermanos, elementos biológicos que ingresan a nuestro cuerpo que obviamente nos quieren hacer daño. Entonces nuestro cuerpo reacciona defendiéndose, nuestro cuerpo tiene defensas. Esa defensa se manifiesta en la calentura, el hervor de nuestro cuerpo para obviamente combatir a estos elementos biológicos que están infectando nuestro cuerpo. Obviamente, el Señor Jesús sabía de estas cosas, pero no lo va a decir a un público que no está preparado para eso. El Señor obra, si te das cuenta, de acuerdo a la necesidad y a la mirada de las personas, de su contexto, de su trasfondo y de su cultura y de su nivel de conocimiento. Así que Él va a reprender la fiebre como era lo común que se creía en esta época que se hacía, ¿no? Porque mira, la diferencia es que para esta época, cuando alguien estaba con esta fiebre que era bastante común, hermanos, se tenía un pensamiento bastante supersticioso. Entonces lo que se hacía más o menos era un ritual por medio de que a la persona vamos a hincarle con cierto elemento en cierto hilo que ha sido, ¿cómo se llama?, envuelto en cierto hilo y vamos a estar por unos días haciendo una ceremonia de hincarles y después al final voy a hacer unos conjuros, ¿no? Unas palabras como recitando unas palabras mágicas y se esperaba que después de eso la fiebre saliera huyendo, ¿no? Le abandonara. Bueno, Jesús aquí, todas estas costumbres, todas estas supersticiones las va a pasar obviamente por alto y lo que va a hacer aquí es simplemente reprender la fiebre. Aquí Marcos no dice ese detalle, pero el otro evangelista sí nos dice que reprende la fiebre. Qué interesante, ¿no? Porque él está dando un mensaje ahí. Está diciendo prácticamente la condición en la que ella se encuentra ¿cómo se llama?, de impedimento, de obstáculo, de inercia, en la que ella está ahí postrada sin hacer nada, la cambia solo él, el toque de el maestro. Él está presentándose a sí mismo como la solución, la sanidad, todo esto que obviamente se promete a Israel solo en el reino de Cristo, en el reino mesiánico. Si tú lees los profetas, por ejemplo, Isaías 52, Isaías 53, el reino del milenio en su connotación tenía sanar, echar fuera toda maldición, ¿no? Echar fuera toda mortandad. Entonces, lo que vemos aquí, con mucha probabilidad, sería un tipo de Israel. Hermanos, hasta la época, Israel estaba en estancamiento. Jesús está presentando el reino de Dios que ha descendido y se ha presentado a ellos, que era simplemente Él mismo. Si la gente, hermanos, reconocía a Jesús como su Mesías, como el Rey, Jesús echaría fuera todas sus maldiciones. El estado en el que Israel se encontraba, por supuesto, era por el pecado y la maldición generacional que lo venían arrastrando por haber quebrantado el pacto del Señor, ¿no? Y entonces vemos ahí, amados hermanos, que con mucha probabilidad esto se refiere a la restauración de Israel. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Cristo, lo que Él precisamente va a hacer es venir a reprender las fuerzas de maldad, ¿sí? Y va a espiar completa y plenamente a Israel de todos sus pecados, ¿sí? De toda su inercia, de su estancamiento, y los va a hacer literalmente servir en su reino. Y curiosamente vemos que cuando la fiebre le abandona, dice Marcos, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Qué hará Israel en el reino de Cristo? Servir. Eso es lo que hará. Servirá al Señor en el reino. El Señor trae a Israel, hermanos, a un reino donde ellos son no solo súbditos, sino son sirvientes en este reino. Y a través de su servicio, a través de su ministerio, el mundo conocerá de Dios. Y esto que en la profecía dice,
que se cubrirá, como dice, como el mundo se cubrirá como las aguas cubren la mar, se refiere a esta proclamación del reino de Dios por parte de Israel, ¿no? El mundo conocerá a Dios a través del testimonio en el servicio de Israel, ¿no? Entonces, todos los elementos que vemos aquí apuntan probablemente a una simbología con la restauración de Israel. Actualmente, Israel está en un estado parecido. Israel actualmente está endurecida, está en el estancamiento, producto de su rechazo al Señor, producto de su pecado, abandonó el pacto y el día de hoy está sin ministerio, sin servicio. Pero la Biblia profetiza una y otra vez que en su reino Israel será restaurada. Quiere decir que hay un lugar en la historia, en la escatología, hay un lugar reservado para Israel. Esa teología de reemplazo está muy mal, la cual han acogido la religión católica, muchas sectas cristianas también como los Testigos de Jehová, y también muchas denominaciones evangélicas han asumido la teología del reemplazo, en la que se piensa que Dios ha desechado por completo Israel y que hoy la iglesia es la Israel espiritual. Tal cosa no tiene base bíblica, ¿sí? La Biblia habla que Israel, en un sentido muy físico y muy material, serán restaurados para servir al Señor. Así que cuando la iglesia sea arrebatada, una vez más estamos dando otra evidencia bíblica de que cuando la iglesia sea arrebatada, quienes servirán al Señor en la tierra será Israel. Por supuesto, es el remanente de Israel que servirá al Señor en el tiempo de la tribulación y luego ingresarán a servir al reino mesiánico, ¿sí? Todo esto nos va a dar un orden correcto para interpretar después las doctrinas, que algunos están muy equivocados, algunos siguen diciendo que la iglesia va a pasar la tribulación y ponen como alguna prueba, por ejemplo, Apocalipsis, cuando dice los santos, ellos que han salido de la gran tribulación y piensan que se refiere a la iglesia. No, tenemos evidencia, muchas evidencias en la Biblia de que hay santos, aparte de la iglesia, que están sirviendo en la tribulación y eso es, o ellos son el remanente de Israel. Muy bien, así que podemos aprender doctrina también aquí si lo miramos con unos ojos un poco más profundos. Ahora, el resultado inmediato, dice Marcos, y ella les servía. Nuevamente, Marcos está poniendo su foco en el servicio. Y Marcos está prácticamente diciéndonos que lo que el Señor espera de la obra que Él hace en nuestras vidas, el resultado inmediato que Dios quiere en nosotros es servicio. Dios nos llama a su reino, no solo para ser salvos, no solo para ser bendecidos, ¿sí? No solo para recibir riquezas espirituales. Dios nos llama a su reino a servir. Y ahora, otra cosita interesante aquí, que cuando alguien tiene fiebre y se recupera de su fiebre, puedes recuperarte hoy en día por medio de una inyección, o sea, un tratamiento, te recupera tu fiebre, ¿cómo te sientes? Ya quieres correr una maratón, ¿no? No. Todos los que tienen fiebre, hermanos, el cuerpo lo sienten débil, sienten que un camión les ha atropellado, les duele los músculos, no les duele los huesos. Y no quieres hacer nada, quieres descansar, aunque ya la fiebre ha pasado, quieres dormir. Ah, déjenme dormir, ¿no? Lo interesante, perdón, lo interesante es que la fiebre le deja a la suegra de Pedro y era una alta fiebre que la tenían postrada en cama, ¿eh? Y ella inmediatamente sirve y la sanidad ha sido completa. No solo por la expulsión de la fiebre, la fortaleza del cuerpo, la energía, es más, el mismo ánimo de la mujer cambia, ¿no? Esto es la sanidad del Señor. No es a medias, es completa. Y precisamente esto es lo que Dios hará en la restauración de Israel. Será completa. Israel no será más débil. Israel no será más cola, será cabeza. Israel será poderosa. Israel servirá inmediatamente al Señor. Eso es lo que ocurrirá inmediatamente después a su avivamiento, cuando el Señor venga y dirá, Talita Kumi, ¿no? Levántate tú que duermes. Le dirá a Israel literalmente así, la avivará en su espíritu y literalmente lo que va a hacer Israel es servir inmediatamente. Se espera, hermano, en un modo aplicacional, que los creyentes también hagan esto. Primera Tesalonicenses capítulo 1 en nuestras Biblias. Después de la conversión, después de este gran llamado solemne que hemos recibido todos en la gran comisión de Cristo, ¿sí? En el Evangelio o en el reino de Cristo, se espera un inmediato servicio. Dice ahí, Primera Tesalonicenses capítulo 1, dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir
al Dios vivo y verdadero, para servir, hermanos. Inmediato el servicio, inmediato, ¿no? Si vamos a Hechos capítulo 16 también, Hechos capítulo 16, dice el verso 15, inmediatamente se convierte Lidia. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciéndonos, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos servicio, servicio inmediato, ¿no? Luego vamos a ver más adelante, vamos más adelante, dice en el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, refiriéndose al carcelero de Filipos. 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Servicio, servicio inmediato, ¿no? No servicio prolongado, no servicio después de 10 años de discipulado, no servicio después de terminar el seminario teológico, no, servicio inmediato. Cuando uno experimentó lo que Cristo hace en su vida, el favor del Maestro, ¿no? Y las fuerzas del Señor, la capacidad de Él, lo que se espera inmediatamente es un servicio. Servicio. Usted, si ya recibió el Maestro, si usted ha sido transformado por el toque del Maestro, usted ya está capacitado para servir, ¿sí? Se espera esto, lo vamos a ver en todas las páginas de la Biblia. Ni bien el Señor hace algo en la vida de alguien, inmediatamente sirve al Señor. ¿Y cómo servía? Lidia dio su casa. Luego vas a ver que después de que se convierte el carcelero también pone su casa, le sirve la mesa, lava las heridas. Dice, cuando Pablo ya se va de la ciudad, vuelven un rato a la casa de Lidia donde habían hermanos. Ahí estaba, poniendo la casa, dando de sus bienes, sirviendo inmediatamente, hermano, servicio al Señor. No necesitas tener grandes conocimientos, no necesitas comprender toda la teología para recién servir al Señor. Puedes servir inmediatamente en algo, en lo que sea que se requiera para que el evangelio siga avanzando. Así que cada uno debe mirar, ¿no? Cómo servir a Cristo inmediatamente en el Evangelio. Se espera que este servicio sea de gratitud. Qué interesante cuando vemos ahí, no dice que el Señor Jesús la sanó y la mandó ahí a cocinar, ¿no? Ya rápido, prepáranos un seco de pollo que estamos muy hambrientos. No, 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 no. Pero también ya es ahorita, para eso llamaba al maestro, ¿verdad? Para que nos cocines. No, ella quiere servir, ¿no? Ella dice y le servía. Este servicio denota una voluntad. Qué extraño es pedirle o rogarle o tener que obligar a un cristiano a servir. Esto es extrañísimo, porque toda vez que yo voy a la Biblia, cuando veo una conversión verdadera, no hay que rogarle, no hay que pedirle, brota de inmediato un servicio de gratitud, hermanos. Qué extraño el día de hoy tener que estar llamando a un hermano, darle todavía invitación, hacer ahí algunos tarjetines de agenda de invitación para que se animen a servir, ¿no? A veces tenemos que forzarlos a hacer dinámicas, a hacer programas para que aprendan a servir, a hacer algo en el reino. En estos tiempos, cuando alguien se convertía al Señor, no había que enseñarle, no había que invitarle, no había que esperarle. Uno servía inmediatamente. Y eso denota una verdadera conversión. Cuando alguien se ha convertido al Señor, yo no lo veo por sus palabras, yo lo veo por sus frutos. Veo que inmediatamente se da el servicio. Cuando alguien quiere negarse al servicio, ahí yo tengo un gran pero, ¿no? Por supuesto, no puedo decir, oye, esa persona no es salva, pero tengo un gran pero. ¿Qué ha pasado? ¿De verdad ha comprendido? ¿De verdad se ha convertido? Tengo un gran pero. Así que en la experiencia también he aprendido, cuando un discípulo sí, que me dice muchas cosas bonitas, pero yo no veo servicio. Lo que yo siempre les llevo es al servir. Ya, vamos a servir. Ay, no. Ya, yo ahí veo algo. Porque la experiencia nos ha dicho que cuando ha habido verdadera conversión, no ha habido peros, no ha habido, hay un servicio inmediato. Y esto es lo que se espera de todo hijo de Dios. Mira qué diferente es ese evangelio que hoy se proclama, en donde al contrario el hombre es el servido, ¿no? Viene a Cristo y Cristo te va a sanar, Cristo te va a dar prosperidad, Cristo se va a llevar tus problemas y ay, qué lindo, ¿no? Viene a Cristo y Cristo lo hace todo por mí. No, el verdadero evangelio, el que es bíblico, es tú vas a venir a los pies de Cristo para que tú le sirvas a Él, tú a sus pies, tú harás su voluntad, tú darás el sacrificio, tú darás el esfuerzo por el Señor. Somos siervos de Él.
Somos siervos. Pastor Daniel ya habló bastante de eso en la mañana. En Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan de una sola realidad. El hombre es llamado a servir, no a servirse del Evangelio, a servir en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Muy bien, hermanos. Vamos ahí al siguiente evento. Milagros a la puesta del sol, verso 32 al verso 34 en nuestras Biblias. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ojo, presta atención ahí, subraya, enfermedades y endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y dice, y sanó a muchos que estaban otra vez enfermos de diversas enfermedades y otra vez echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Si te das cuenta, hay una redundancia entre enfermedades, demonios, que no comienza aquí. Ya desde versos anteriores, los pasajes que ya hemos estudiado, se hace mucha relevancia entre esto de sanar enfermedades y expulsar demonios. ¿No es así? Así que vamos ahí a este segundo evento, milagros a la puesta del sol. Número 1. A la noche, dice Marcos, ¿ya? A la noche. Esto indica después de la puesta del sol. Hermanos, después de la puesta del sol para los judíos ya se consideraba otro día, por si acaso. Hay que meternos nuevamente a la mente de los judíos a esta época, porque para nosotros otro día empieza más bien al amanecer, ¿no? Para nosotros. Bueno, si lo hablamos en formas técnicas, empezaría a las 12 de la medianoche. Empieza recién formalmente otro día, pero lo que es natural para todos nosotros empieza el día cuando sale el sol. Para un judío era lo contrario, empezaba el día cuando el sol se ponía. Era todo al contrario, no todo lo al revés. Recuerda que ese día estaban en la sinagoga en un día de reposo. Ya lo vimos en los pasajes anteriores, ¿no? Y por eso que salían de la sinagoga, se fueron a casa de Pedro, sanaron a la suegra y de repente la suegra les hizo un pachamancón, ¿no? Un gran banquete, se llenaron sus estómagos e inmediatamente va a comenzar la jornada. O sea, va a seguir la jornada, mejor dicho, porque ni bien habían comido, de repente ya estaban ahí con la barriga hinchadita. ¿Qué quieres hacer tú, hermano, cuando estás llenito después de haber comido? ¿Quieres seguir trabajando, no? Puesto que los varones cuando estamos trabajando no nos gusta que nos llamen a comer. ¿Has visto? Nos llaman, oye, Jonathan, oye, ven a comer. Y no quieres. ¿Por qué? Porque sabes que una vez que vas a comer, tu cuerpo ya quiere descansar. Y es lo normal, así es nuestro cuerpo, ¿no? Una vez que come queremos hacer la digestión ahí, y algunos tienen un tanque obviamente más lleno que otros, ¿no? Imagínate para descansar o hacer toda la digestión de esas barrigas, Dios mío. Y entonces, cuando uno está lleno, quiere descansar. Ellos llenitos van a continuar la labor, van a continuar sirviendo, no hay tiempo para descansar. Entonces ya llega la oscuridad de la noche y para ellos empezó un nuevo día, ¿eh? Para ellos es un nuevo día. Presta atención a ese detalle. Ahora también prestemos atención al detalle de que si están en sábado, la gente obviamente no podía hacer esfuerzo porque estaban en el Shabbat, era el día de reposo. Forzosamente tuvieron que esperar a que oscurezca para venir hasta Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al venir hacían el esfuerzo de traer, yo me imagino a sus enfermos en camilla, ¿no? Trayendo sus lechos, haciendo el esfuerzo de traer autos en hombros. Era esfuerzo, lo cual era prohibido por la ley. Entonces tuvieron que esperar a la noche, porque ahí ya se había dejado el Shabbat, ¿sí? Así que esto es resaltante, por eso que él dice la noche, ¿ya? Porque nos hace entender que es un nuevo día, ya pasó el Shabbat. Ahora, la clase de milagros era sobre, uno, enfermos, se menciona muchas enfermedades, y endemoniados, endemoniados. Ahora, una de las claves para que Marcos haga mucho énfasis en esto de las enfermedades y endemoniados, lo podemos encontrar en Isaías capítulo 61, en nuestras Biblias, ¿ya? Isaías capítulo 61, donde hay una profecía mesiánica, ¿ya? Vamos ahí. Isaías capítulo 61 y el verso 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Qué interesante. Esto se traduce en el Nuevo Testamento en el cumplimiento del ministerio del Señor Jesucristo, lo cual indica obviamente que Él es el Mesías. En el ministerio
Estaba profetizado que el Señor iba a sanar al pueblo de sus dolencias, de sus enfermedades y también libertarlos de la cautividad. Otro evangelista va a decir que estaba cautivo bajo el yugo del diablo, de Satanás. O sea, Satanás estaba edificando aquí muchos tronos en Israel, lo cual correspondía a Cristo. Y Cristo, como el Mesías de Dios, está proclamando no solamente el Evangelio para que se arrepientan y para que sean admitidos en el reino, sino que está poniendo en orden las cosas, obviamente, ¿no? Y está demostrando su superioridad sobre el reino de las tinieblas y está cumpliendo la palabra de Dios, la profecía. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Esto es lo que prácticamente Marcos nos está informando. Él es el Cristo. Y se está viendo no solo en sus palabras, sino en sus hechos. Está sanando al pueblo de sus dolencias y está libertando a muchos cautivos de la opresión del yugo de Satanás. Muy bien. Lucas nos va a contar esto como el cumplimiento en Lucas capítulo 4, verso 18, ¿no? Y bueno, lo que Isaías más o menos resalta ahí es que él lo hace en el poder del Señor con el ungimiento, obviamente, del Espíritu Santo, el aval del Padre y está predicando. Dice a predicar buenas nuevas. Esto es lo que Jesús está haciendo. Ojo, que los milagros de Jesús no son el fin de su ministerio. Algunos malentienden los milagros del Señor. El Señor no hizo milagros por hacer, no es simplemente porque hay enfermos y hay que sanarlos. Y eso es lo que tristemente el día de hoy han tergiversado el Evangelio muchos, creyendo que Cristo simplemente es un milagrero. El Señor, cuando hacía sus milagros, tenía firme propósito simplemente de cumplir las Escrituras y darle una evidencia a Israel de que Él era el Mesías, porque se está cumpliendo lo dicho en la profecía. Esto era el fin de los milagros del Señor. Si te das cuenta, el Señor no va a sanar a todos. Va a sanar lo necesario para que Israel tenga evidencia de que Él es el Mesías, pero no va a sanar a todos. Ahorita lo vamos a ver y también, obviamente, lo vamos a entender después porque cuando se levantan los apóstoles después de la ascensión del Señor, van a haber todavía muchos y muchos enfermos en Jerusalén y en todo Israel. El Señor Jesús no sanó a todos porque no era el fin de su ministerio. Más bien, los milagros y señales simplemente eran los medios para anunciar el mensaje que Él estaba proclamando en su ministerio. Muy bien. El día de hoy hemos confundido las cosas y creemos que el ministerio, lo que se hace en los templos, debe ser simplemente para sanar a la gente, ¿no? Para tener milagros. Se tergiversó el mensaje. Ahora, sobre esto vamos a tener 5 puntos. La clase de milagros era, recuerda, sobre enfermos y endemoniados. Punto 1, la gente se agolpaba en la casa. Marcos dice la ciudad. Recuerda que es un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño, muy formal, sí, muy bien establecido, pero pequeño al fin. Y la gente se había amontonado en la casa de Pedro de manera que parecía que toda la ciudad estaba reunida ahí, ¿no? Muy bien. Luego, número 2, esto podría ser el resultado del milagro en la sinagoga. Definitivamente lo es. Recuerda que el milagro de la suegra de Pedro, la sanidad de la suegra de Pedro, fue en privado. Eso no lo vio la gente, no lo vio la multitud. Entonces, ¿por qué vino la multitud después del milagro de la suegra de Pedro? Número 1, recuerda que en la mañana Jesús había hecho un milagro con el endemoniado en la sinagoga. Y Marco nos dice que se extendió su fama. Ojo, que en estos tiempos la voz de la gente era más rápido que Twitter, más rápido que un fax, ¿sí? Más rápido que tu smartphone o tu WhatsApp, ¿no? Porque ni bien se hizo y Jesús en lo que iba de la sinagoga a casa de Pedro, ya la gente estaba corriendo la voz. Ni periódico, hermanos. Esto era, pero asombroso, como en un solo día se divulgaba la fama, pero de una manera si así compartiéramos el Evangelio. Si así, hermanos, con esa urgencia. Hoy los cristianos no es que no tengan la capacidad, ¿eh? Porque vaya que sí transmiten los chismes, ¿eh? Las murmuraciones, eso sí como corre como pan caliente. Cada rato viene a mi único oído, pastor, mira, están hablando esto. Eso corre rapidísimo. Si así corriera las buenas nuevas, si así corriera, hermanos, la edificación, la palabra del Señor, ¿cómo cambiarían las cosas? Tristemente, a veces llegan a otros oídos noticias de otras iglesias. No, lo que la otra iglesia está haciendo, lo que el otro pastor está haciendo. Yo a veces tengo que decir, oye, ¿sabes qué? No me hables nada. Más rápido corre hoy el chisme entre los cristianos que la palabra del Señor, ¿no? Así que la fama de Jesús se está compartiendo de boca en boca y está creciendo rápidamente.
Ahora, recuerdan otra cosa, número dos, estaban en día de reposo, así que así la gente haya escuchado lo que pasó, no podía acudir inmediatamente al Señor, sino que tenía que esperar a la noche por causa del día de reposo. Así que a la puesta del sol, muchos que ya habían escuchado el milagro del endemoniado, obviamente venían ya con sus propios enfermos y también con sus propios endemoniados, que habían bastantes, si te das cuenta, ¿no? Habían muchos. Muy bien. Número 3. Pero la gente esperó a que terminara el día de reposo para acudir a Jesús. Muy bien. Número 4. Se hace una redundancia sobre los necesitados debido a la cantidad. Recuerda que Marcos está repitiendo una y otra vez, ¿no? Dice, trajeron a muchos que tenían enfermedades y a los endemoniados, y luego dice, y sanó a muchos que estaban enfermos y de diversas enfermedades, dice, y echó fuera muchos demonios. Otra vez se enfatiza, se redunda sobre este hecho, pero se aumenta este detalle de muchos, muchos. O sea, era una cantidad pues muy grande, no eran pocos. Imagínate toda una ciudad viniendo al encuentro del Señor, del servicio. Imagínate que a ti te toque atender a toda una ciudad en una sola noche. Dios mío. Y después de un largo día en la que has caminado, has predicado, has hecho tanta obra y tanta gente que se amontona hoy. Cuando tú miras el pasaje con profundidad, esto es una obra, pero magna, hermanos. Es tremenda, no se puede hacer con mera capacidad humana, ¿ya? Tenemos que depender obviamente del poder del Señor. Muy bien. Número 5. Además, se añade la referencia sobre que Jesús no dejaba hablar a los demonios, ¿no? Jesús dice, no dejaba a dar a los demonios porque le conocía. Ahora, podríamos ahondar mucho sobre este detalle, pero la idea aquí es que el Mesías quería, hermanos, por un lado proclamar el reino, eso es cierto, pero por otro lado quería velar por ahí su naturaleza, su procedencia, porque recuerda que el Señor viene con un propósito, no solamente de restaurar Israel, sino también algo interno, que era derramar su vida en sacrificio para expiación de los pecados, no solo de Israel, sino de todo el mundo. Jesús sí sabía del tiempo de la gracia, Jesús sí sabía de la iglesia, Jesús sabía de todo esto, algo que los judíos no. Si Jesús hubiese querido venir solo para Israel, ojo que algunos no entienden este asunto, piensan que Jesús vino solo por Israel y que a causa del rechazo de Israel, recién Jesús pensó en los gentiles. Eso es mentira. Desde que Jesús viene a la tierra, ya él tenía en mente a los gentiles. Ya él sabía todo esto. Y su corazón estaba eso. Y por esa razón, muchas veces impedía que su verdadera identidad sea proclamada de una manera tan visible, ¿no? Sino que quería hacer las cosas de manera que le sirva como un testimonio, pero a la vez esa misma declaración de él le vele los ojos. ¿Por qué? Porque él estaba pensando obviamente también en el pueblo gentil, también estaba pensando en la iglesia, ¿ya? Recuerda el juicio, ¿eh? Que en la mañana creo que alguien leyó acerca de esto que le hablaba por parábolas. ¿Por qué le hablaba por parábolas? Dice, para que se cumpla lo dicho por Isaías, ¿no? Para que este pueblo oyendo no oiga. Qué interesante, ¿no? Para que viendo no vea. Para que no, en realidad no entiendan y por lo tanto yo lo sane. O sea, Jesús hace las cosas adrede por la extensión de su ministerio a la gracia. Aquí el Señor ya estaba preparando base, camino a la gracia, porque si hubiese pensado solo en Israel, déjame decirte que él tendría que venir en su esplendor y en su gloria. Y por eso es que fue confusión o tropiezo para los judíos, porque ellos cuando pensaban en el Mesías, pensaban en un Mesías glorioso, pues, con señales del cielo, portentoso, poderoso. Entonces Jesús vela esa identidad porque Él va a hacer su venida en dos fases, para precisamente extender su gracia a lo que hoy conocemos como el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia. Así que aquí ya el Señor estaba ejecutando o haciendo una plataforma para el tiempo de la gracia. Y ahí hay que corregir a muchos que piensan que Jesús vino solo por Israel. No, Señor. Jesús viene por todos, ¿sí? Así que por eso hacen las cosas de esa manera. Los demonios podían develar de alguna manera esto, así que Jesús les prohíbe. Y no solamente les prohíbe, sino que los enmudece. Ese es el poder del Señor, ¿no? Vemos que en el pasaje anterior vimos que cuando el Señor Jesús cayó al demonio de la sinagoga, le dijo, sé amordazado.
se amordazaron, no podían proferir palabra alguna. Muy bien. Finalmente, después de la jornada de trabajo, verso 35 al verso 39, leemos en nuestras Biblias. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios, o echaba fuera los demonios. Date cuenta otra vez el énfasis sobre echar fuera los demonios, que esto es lo que caracteriza que el tiempo del Mesías ha llegado. No, Jesús no es un milagrero cualquiera. Él se está presentando como el Mesías profetizado en las Escrituras. Mal hacen el día de hoy confundir a Jesús simplemente con un milagrero, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos ahí. Levantándose. Esta palabrita que usa Marcos para referirse obviamente a que Jesús durmió ciertas horas de la noche. Haciendo un cálculo, desde la puesta del sol, con mucha probabilidad Jesús había trabajado hasta la medianoche, si no, quizás hasta más, pero probablemente hasta la medianoche. Recuerda, entonces, por lo menos Jesús está durmiendo unas 3 o 4 horas antes de otra vez reiniciar la jornada. Muy bien, así que dice Marcos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Ahora nos centramos en esa siguiente frase. Siendo aún muy oscuro. ¿Qué hora para nosotros hubiese sido siendo aún muy oscuro? Si el cielo está por ahí, usted ha visto el alba, ¿no? Un poquito azulito, entonces no es, más o menos se pone un horario de las 5 de la mañana, un poco azulito, o 4 de la mañana ya comienza a aclarar un poquito. Así que con mucha probabilidad estamos entre las 3 o 4 de la mañana para nosotros. Así que Jesús no durmió 8 horas, durmió poco. Para tamaño trabajo que había realizado, eran poquísimas horas de descanso. Hermano, cuando uno ha trabajado, yo he trabajado desde la mañana hasta el anochecer, he venido, he predicado encima en la noche, he terminado en tanto trabajo, digo, cansancio, al día siguiente no me quiero levantar de madrugada, me quiero levantar más tarde de lo común, pero quiero recuperar fuerzas, quiero recuperar energías. Pero el Señor lo que hace es que antes de que amanezca, cuando es muy oscuro, Él se levanta a continuar. Y antes de continuar, Él va a orar. Dice que se fue a un lugar, obviamente porque estaban en la casa. Y recuerda que en la casa tienen por lo menos cuatro o no, dos invitados, ¿no? Porque Andrés y Pedro ya vivían ahí. Entonces tienen por lo menos dos invitados, más Jesús, probablemente algunos de los del pueblo que también se habían quedado, no lo sé. Entonces Jesús buscó un lugar aparte, ¿por qué? Porque quería intimidad. Él va a disfrutar de la comunión con el Padre a solas. Y el texto nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Qué interesante porque no dice allí oró, sino allí oraba. O sea, esto era lo habitual del Señor. Esto era lo constante en el ministerio de Él. A pesar de que había tanto por hacer, Él no escatimaba en darle un buen tiempo también a la comunión con su Padre, ¿no? Algo para aprender muchísimo del Maestro. Muy bien. Ahora, esta frase, siendo aún muy oscuro, número uno, vemos lo siguiente. Es sorprendente la capacidad que Dios le daba para seguir trabajando, ¿no? Porque después de todo el día, toda la jornada de trabajo, tanto que había realizado, ahora se levanta de madrugada. Esto es muy sorprendente. La capacidad que viene, por supuesto, solo de Dios. Y es la capacidad que Dios también quiere darte a ti y a mí y a cualquiera para seguir sirviendo. ¿Cómo es posible que haya un cristiano que viene después de sus 8 horas de trabajo? Y algunos trabajos hoy en día son más estando sentados que haciendo algo, ¿no? Y vienen a casa, ay, que ya estoy muerto de cansancio, no quiero saber nada del mundo, se echan a dormir, a ver su televisión, ahí no quieren hacer nada, ya hicieron mucho. Cuando ese trabajo simplemente es para la comida del cada día, eso no tiene trascendencia en el reino de Cristo, ¿sí? Uno viene del trabajo, claro que sí, cansado, pero si uno está en Cristo, tiene las fuerzas para seguir adelante.
de seguro uno termina su trabajo para lo que es habitual y saliendo del trabajo recupera de repente energías comiendo algo y sigue, va a buscar un discípulo, va a proclamar el evangelio, va a servir a los necesitados. Eso hace un cristiano, un discípulo, ¿eh? Eso es lo que es común en la vida de cualquier cristiano. Si usted tiene día a día su trabajo y después se va simplemente a descansar a su casa y así repite eso todos los días, sin servir con sacrificio y abnegación para la comisión de Cristo, hermano, usted no es digno de ser llamado cristiano. Usted está portando un nombre indignamente, ¿sí? Esto no se admite bíblicamente ni experimentalmente. Que alguien nacido de nuevo, hermanos, se limite solo a lo secular. Un cristiano verdadero, un discípulo de Cristo, uno que ha comprendido al Señor, hermanos, da hasta más allá de sus fuerzas, como lo hicieron los macedonios, 2 Corintios 8 y 9. Más allá de sus fuerzas, porque uno se ha consagrado a Cristo. Y además, ¿por qué? Porque es el Señor que nos da la capacidad, pues. Aquel que dice que no, es que no puedo porque estoy cansado, porque estoy enfermo, porque estoy abatido, es porque no está dependiendo de las fuerzas del Señor. Porque el Señor renueva nuestras fuerzas. En Isaías dice que Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Qué interesante, ¿no? Porque aun cuando nuestras fuerzas sean cero, el Señor lo multiplica. Y nos da fuerza, dice, como el búfalo, y nos renueva como el águila. Hermanos, el Señor nos capacita así, no simplemente para estar bien, es para servir. Es para servir. ¿Y a cuántos en situación de enfermedad, de debilidad, el Señor usa grandemente? Y si usted hoy goza de fuerzas de salud, ¿cuánto más? Qué triste sería que usted esté con buena salud, que usted tenga un buen estado físico en su cuerpo, ¿no? Que usted tenga buena alimentación y que no esté sirviendo con sacrificio en el reino de Cristo. Qué vergüenza, de verdad. Sería una gran vergüenza. El Señor Jesús usó a Pablo estando enfermo, débil, con aguijón en su carne. Usó a Timoteo con frecuentes enfermedades y males en su estómago. El Señor Jesús usó, hermanos, a Epafrodito, estando tan enfermo y agónico. El Señor Jesús a través de la historia ha seguido usando a cuántos siervos de Dios en debilidad, en enfermedad, en escasez. Y usted, que de repente tiene la bendición de estar sano, dice, no puedo, pone excusas. Eso es una vergüenza. El Señor Jesús ha levantado a tantos en enfermedad y debilidad, haciendo tanto para su reino, no para gloriarlos a ellos, sino para darles un ejemplo a todos los demás de que se puede servir, hermanos, con abnegación y sacrificio. Y ahí está Pablo en Filipenses 1, donde estaba en la cárcel, enfermo, ¿sí? En la cárcel limitado, con enemigos. Y dice Pablo, oye, mis prisiones han servido para el progreso del Evangelio de Cristo. Tanto más que los hermanos, al ver mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sabes por qué Dios usa a algunos así, con sufrimiento, con enfermedad, con escasez? Es para que los demás tengan ánimo. Qué triste es ver gente que a pesar de que tiene esos ejemplos, no le pone ánimo y no le pone sacrificio y solo lo único que pone es excusas para no servir como se debe en el reino de Cristo. Aprendamos del maestro. Vamos a ver aquí. Número 2. Es obvio que su prioridad era la comunión con su Padre. La prioridad primera, por así decirlo, en la lista que Jesús tenía en su ministerio, encabezaba comunión con mi Padre, ¿no? No va a hacer nada si es que antes no va a hablar con su Padre y a deleitarse en su presencia y a fortalecerse con él, con su poder, ¿no? Y a tener una comunión íntima. El modelo que el Señor Jesús espera hoy de nuestro ministerio es esto, que tengamos relación íntima con el Señor, que cojamos sus fuerzas, que estemos en dependencia. Y entonces, cuando hagamos las cosas, no seremos nosotros los que las hagamos, será el Señor haciendo por medio de nosotros. Eso es el modelo del servicio de Cristo. Siguiente punto. Vamos a poner atención sobre esta frase. Todos te buscan. Todos te buscan. Esto señala que la necesidad física de la gente todavía era grande. Ellos buscaban bienestar terrenal, ¿sí? Recuerda, hermano, lo que te dije antes, ¿no? Jesús no sanó a todos. Vino mucho pueblo,
Pero al día siguiente, el pueblo le seguía buscando. Ahora, ¿por qué crees que le buscaban? ¿Por qué crees que le buscaban? ¿Porque querían servir? ¿Porque querían dar sus ofrendas? Oye, Señor, ayer me sanaste, voy a darte hoy día mis ofrendas, voy a darte mis diezmos. No, querían seguir siendo sanados y bendecidos por el Señor. Traían a más y a más necesitados, a más y a más enfermos. Ahora, lo interesante va a ser la respuesta. Ojo, a veces, si por cierta actitud que nosotros tenemos ya nos condena, ese no es siervo, mira, porque ni siquiera hizo caso o tuvo esta actitud, ya ese no es siervo. ¿Qué dirías del Señor cuando tiene algunas actitudes? Por ejemplo, cuando le dicen, Señor, ha venido tu madre y tus hermanos. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos sino estos que hacen? ¿No? Qué interesante, ¿no? Y aquí mira lo que va a hacer el Señor. Porque dice, verso 36, y le buscó Simón. Ahí había que buscarlo porque Jesús se apartó a un lugar desierto para orar con su padre. No quería que nadie le moleste, obviamente, quería solamente hablar con su padre. Le tuvieron que buscar y cuando le encontraron le dijo, todos te buscan. Qué interesante, ¿no? Ojo, si este buscar fuera de fe, el Señor Jesús iría. Era un buscar como lo que él dijo después de la multiplicación de los panes, se fue al otro lado del mar huyendo de la gente y la gente llegó, no sé cómo ha llegado, llegó rápido al otro lugar, a la otra orilla y ahí estaban. Y el Señor le dice, ustedes no me buscan por, por mí, por las señales, porque yo soy el Mesías. Ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. ¿Cuántos buscan al Señor por sus bendiciones, no por el Señor? ¿No? ¿Cuántos adoran a las bendiciones? Buscan, van por las bendiciones, no por el Señor de las bendiciones. Un falso evangelio te habla más de bendiciones, de milagros, de cosas que Dios hace en tu vida que el Señor mismo. El verdadero evangelio, el que es correcto, te va a hablar más del Señor, lo que Él es Él, lo que es su carácter, lo que es su obra, su naturaleza, sus atributos. Eso es el verdadero evangelio. Y a adorarle a Él por quien Él es. Y aquí todos le buscaban, pero mira la respuesta del Señor. Dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, vámonos de acá. Qué interesante. Una vez cuando yo estaba en la escuela dominical me hicieron hacer este teatro, un drama ahí para presentarlo en la iglesia y yo hice de Jesús, ¿no? Y justamente dice esa parte donde el Señor Jesús está haciendo unas cosas y los discípulos vienen, le hablan y el Señor Jesús dice, vamos de acá. Y era todo lo que yo tenía que hacer en el drama, simplemente decir, vamos de acá, nos vamos. Y verá, solamente eso dije, vámonos, me puse en pie y me fui y los demás me siguieron. Y yo por largo tiempo no entendía eso, ¿no? ¿Por qué me tocó solamente decir, vámonos de acá? Eso es todo lo que el Señor Jesús dice. Pero eso nos habla obviamente de las prioridades. La prioridad, el fin del ministerio del Señor Jesús no era sanar. Como les dije, no era un milagrero simplemente. El Señor Jesús, todos me buscan. ¿Dónde, dónde? A ver, ¿dónde están? Vamos, vamos. Las masas nos aclaman. Los estadios se van a llenar. Llama a más para que vengan. No, 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 no. ¿Saben qué? Vámonos de acá. Vamos a otros contornos. Ahora, ¿para qué dice el Señor? ¿Para qué va a ir a otros contornos? ¿Para seguir haciendo milagros? No. Dice el texto claramente, vámonos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. La prioridad era la predicación. Ya hice las señales suficiente para que haya evidencia contra, ojo, porque las señales no solamente era para que crean, las señales también eran evidencias contra Israel para su juicio. ¿Sí? Y entonces ya les di lo suficiente. Ahora vienen a seguir siendo, no, no saben qué, vámonos porque yo he venido a predicar. Esto es la prioridad, o mejor dicho, la segunda prioridad, porque la primera era estar en comunión con el Padre. La segunda prioridad en el ministerio de Jesús es la predicación. Por eso dice enseguida, verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, predicaba. No solamente, hermanos, algunos se han equivocado y pensaban, el Señor Jesús cuando estuvo aquí, lo que hacía por aquí, por allá era milagros, sanidad. No, eso lo hacía en cierta medida, en ciertos tiempos, medidito. Lo que sí no dejaba de hacer era predicar. Eso es la prioridad en el ministerio cristiano. No el bienestar humano terrenal, sino la predicación del reino. Esto es la prioridad. Así que vamos ahí al resumen, ¿sí? Muchos ya quieren ir a descansar, hablando del descanso, ¿sí? A ver, vamos ahí. Todos te buscan, señal de que la necesidad física de la gente todavía era grande, ellos buscaban bienestar terrenal. Luego, vamos a los lugares vecinos, segunda frase, vamos a los lugares vecinos. La segunda prioridad de Jesús era la predicación, ponemos ahí.
Luego la otra frase, para esto he venido. No hay obra más importante que cumplir la voluntad de Dios. Importante que todos aprendamos a decir también, para esto estoy aquí. ¿Para qué está usted en la tierra, hermano? ¿Para qué está? No tenemos que adivinar. Estamos aquí para la proclamación del Evangelio, del mensaje de Cristo, del reino. Estamos para el servicio, para la gran comisión. No hay otra razón. Pero ¿cuántos, a pesar de haber sido salvos, están viviendo como en los tiempos de Ageo, para sus propios deseos? Y no hablo de pecaminosidad, hablo simplemente de la vida normal, para atender mi casa, trabajar, comer y ya está. Esto ofensa contra el Señor. Lee Ageo y vas a darte cuenta que el Señor está indignado por un pueblo al que Él rescató, los redimió, los restauró, y sin embargo todos se olvidaron del templo, del culto al Señor, del servicio, y se fueron a hacer sus casas bellísimas. Y tenían casas preciosas, pero el templo abandonado. ¿eh? Y ahí el Señor llama al arrepentimiento a su pueblo. Mediten sobre sus caminos, porque ustedes están viviendo como cualquier persona del mundo. Dios te llama a vivir de una manera más alta, ¿sí? Vivir para su reino. Entonces vamos a ver aquí que no hay obra más importante en este mundo que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Por ahí alguien uno puede preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Jesús lo dice en Juan capítulo 4. La voluntad de Dios está por encima de mi comida. Mi comida es que yo haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. La voluntad de Dios es que mientras vivamos en este mundo, acabemos su obra. Puesto que Pablo, cuando ya iba a partir, dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos podrán decir así? Ya acabé. Pablo decía, yo no hago caso de nada, ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Sabes qué, hermano? Lo importante, lo relevante en el ministerio no es empezar, sino es terminar. La mayoría empieza, no todos terminan. Necesitamos terminar la obra y eso va a concluir cuando usted ya esté listo para partir a la presencia del Señor. Si usted hoy me dice, no, todavía no quisiera ir delante del Señor, es porque no ha terminado la obra. Esfuércese, esfuércese. Que a mí me asombra que cuando yo hablo con cristianos de ir a la presencia de Dios, digan, no, no, no digas eso, pastor. Me dicen, no, Dios mío, pero ¿es cristiano o no es cristiano? No, un cristiano lo que más desea es estar con el Señor. Pablo lo dijo, deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro que uno sabe que hay que hacer en la tierra, pero hay cristianos que se aterrorizan por estar con el Señor. ¿No será que la conciencia les está diciendo que no han hecho todavía lo suficiente para el reino de Cristo? ¿No han entregado como debe de ser? ¿Ah? ¿No han sacrificado, no se han dado en sacrificio vivo por la obra del Señor? ¿Por eso tienen miedo? Porque el cristiano que está sirviendo en el reino, hermanos, cuando oye de la venida se goza y quiere estar con su Señor. ¿eh? Así que hay que examinarnos ahí. Muy bien, por último, predicaba en las sinagogas, dice, en toda Galilea. ¿sí? Predicaba en las sinagogas en toda Galilea. Número uno, durante años, hermanos, los judíos habían acudido a las sinagogas a que a clamar. ¿Y qué clamaban en las sinagogas? Por la restauración. Esto que el Señor Jesús dice en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, ¿no? Porque ellos serán consolados. No habla de los llorones, ¿eh? De algunos que son muy melancólicos. Ay, el Señor dice que bienaventurado soy yo porque yo paro llorando. No, no, no. Esto habla de aquel clamor que tenía el pueblo, porque, hermanos, esperaba y clamaba con lágrimas por el reino del Mesías, por la restauración de la nación de Israel, ¿sí? Y estos que tienen hambre y sed de justicia, no está hablando de una justicia personal, no está hablando del reino de Dios. La justicia siempre está ligada al reino. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, la justicia del reino es diferente a la justicia del gobierno de los hombres. Por esto que el pueblo clamaba, por eso lloraba, ¿no? Y Jesús dice, bienaventurados todos ellos, bienaventurados, porque serán consolados, porque serán saciados, porque tendrán herencia, ¿no? Y entonces esto se cumple en el reino de Cristo. Y aquí estamos viendo que los judíos están en la sinagoga más que nada clamando, están de luto, ¿no? Porque su reino está en opresión
y están clamando por el Mesías. Ahora, número 2, ahora el Señor mismo, ya no mensajeros como antiguamente, sino el Señor mismo acude a ellos para darles respuesta, ¿no? Para saciar su hambre, para saciar su sed, para proclamar, dice ahí, el año agradable del Señor. El Señor viene ahora a la misma sinagoga. Qué interesante, ¿no? Ahora, lo que va a ser común en esta época es que Dios Jesús, cuando entraba en las sinagogas, a veces hasta salía apedreado. ¿Mm? ¿Cuántos el día de hoy van a un templo, a una liturgia, a un culto, a ofrecer un acto religioso, buscando algún tipo de favor, pero al Señor mismo lo está botando fuera y no le deja entrar? Qué interesante. ¿Por qué? Porque el evangelio de hoy se volvió muy humanista. Y vamos a los templos más bien a buscar lo del hombre. Porque si fuéramos a buscar lo de Dios, como dijo Jesús, reconoceríais que y yo soy el Señor y el tiempo del Mesías ha llegado. Y me aceptarían y se gozarían conmigo, como Abraham que vio mi día y se gozó, ¿no? Muy bien. Entonces Jesús mismo acude a ellos para darle respuesta. Número 3, el reino no era un territorio, por lo tanto, sino una persona. El reino no era un territorio, ¿no? Como se creía normalmente, sino él era él, porque el pueblo clamaba por el reino, el reino, el reino, el reino, Señor. Y el reino viene a ellos, pero en forma de una persona. Y él se manifiesta como un ser humano, ¿no? Como un hombre. Es él el reino, el Señor. No es a dónde estaremos con el Señor, sino con quién estaremos. El reino, la gloria celestial, es estar con Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El reino es Él, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenían que entender Israel. Pero ellos, como su mirada era terrenal, seguían contemplando un reino territorial, físico, terrenal, y por eso que desprecian al Señor, que era el reino de Dios mismo, ¿no? Número 4. La mención repetitiva a la expulsión de los demonios indica que Jesús estaba poniendo en orden las cosas y poniendo en claro la naturaleza de su reino, ¿no? Que no era temporal, no era terrenal, sino que era celestial, era eterno, era espiritual también, porque aquí las cosas para los judíos solamente ellos se enfocaban en el imperio romano y en ser libres del imperio romano. Todo era terrenal. Jesús, al estar poniendo más énfasis a los demonios que a los romanos, Jesús estaba diciendo en su mensaje, mi reino tiene que ver con lo espiritual. No solo con lo terrenal en lo cual ellos estaban, sus ojos y su corazón, sino con lo espiritual. Eso es el reino de Cristo, ¿sí? Y cuando Jesús, decimos, pone en orden las cosas, Él estaba demostrando quién manda. No es Satanás. Satanás tiene el reino por usurpación. Jesús es el heredero legítimo, el hijo de la casa, no el mayordomo, ¿sí? Y Jesús tiene autoridad, por eso que los demonios salían espantados. Esto también nos va a hablar de el juicio de Israel. Mientras Jesús estaba con ellos, el reino de Satanás era abolido, era expulsado. Como ellos van a expulsar al Señor, entonces los demonios volverán con mayor fuerza y Jesús lo permitirá para que esta Israel incrédula sea arrasada por las fuerzas del enemigo. Y así sucedió, ¿no? Tristemente. El servicio incansable del siervo. Muchas cosas en favor del reino, pero siendo rechazado. Hermanos, esto nos toca la última reflexión. Servir hoy en el mensaje del Evangelio, servir en la gran comisión, no implica que vamos a ser siempre aceptados, que vamos a ser aplaudidos, que vamos a ser reconocidos. Vamos a ser vituperados, vamos a ser injuriados, van a murmurar de nosotros, van a procurar muchos males contra nosotros, vamos a tener muchas amenazas y es lo normal, eso es lo que debemos esperar. Esto ocurrió con el Señor y esto va a ocurrir con cada seguidor, con cada discípulo, con cada siervo del Señor. Pero aún así, con todo eso, tenemos que servir con pasión, con mucha entrega, ¿sí? A lo largo de este ministerio hemos recibido, aún en lo privado, amenazas, insultos, burlas, ¿no? Intentos de males, intentos de hacernos caer, de tantas cosas, hermano. Es parte del ministerio en el Evangelio. Tengamos valor, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad,
porque yo he vencido al mundo. Cuando el apóstol Juan recuerda esto en su carta, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que este Señor que venció a Satanás y al desierto y al hambre y a las bestias, ese Señor que está venciendo aquí al mismo imperio del enemigo, expulsando a los demonios que salen despavoridos, ¿sí? Este Señor es el que hoy va delante de nosotros, como nuestro capitán. Y por eso que las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia. Quiera Dios que después de esta reflexión, hermanos, todos, si no la mayoría, queramos hoy decidir hacer un servicio por sacrificio, por entrega, un servicio total en el reino de Cristo, tomando como ejemplo este gran ministerio del Señor. Que Dios me lo bendiga.